Muy buenas noches para todos. Bendiciones, estimados estudiantes, pastores, ministros de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Dios le bendiga, pastor. Noches, bendiciones. Le bendiga, bendiciones. Bien, pastor Alexander. Dios les bendiga, mis amados hermanos y esposa, ¿cómo están ustedes? Profe, bendiciones. Bendiciones a todos los compañeros. Bendiciones, pastor Robinson, ¿cómo me le va? Buenas noches. Bien, Buenas bien, noches, Dios gracias a les Dios. bendiga. Bendiciones, pastor Santiago, pastor Fernando Lenis. Bueno, qué gozo tenerlos aquí en sala nuevamente para hacer lo que nos corresponde. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, ya hemos esperado lo suficiente. Hay conmigo en sala 8 personas. Esperamos que los hermanos que faltan puedan conectarse. Y si no, pues tengan la oportunidad de ver la clase grabada. Estamos reorganizando la plataforma porque nuestro ingeniero estaba enviando las clases para otra plataforma, pero ya hoy nos sentamos a colocarlos en contexto. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial y después de la oración, entonces ingresaremos a aprovechar en este contenido para aprovechar el tiempo. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Soberano y eterno Rey, maravilloso Padre, estamos delante de ti, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu presencia maravillosa, por permitirnos, Señor, estar en esta plataforma en esta noche de hoy. Gracias por permitirnos los días anteriores, los que vendrán. Ayúdanos, Señor, a continuar con este propósito de este gran contenido de historia de la iglesia. Te pido que bendigas enormemente a cada alumno en nombre de Jesús y que nos des esa victoria maravillosa para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén, Jesús. Listo. Bueno, me gustaría saber si me están escuchando perfectamente. Buenas noches para Orlando también, que está por acá. Y bueno, la hermana Aida le dice que venía llegando, Pastor Alexander. Creo que ya los Claro y saludé. preciso. Perfecto, Sí, Se señor, le sí, oye señor. clarito, Clarito, siervo. clarito, clarito. perfecto, perfecto. Listo. Listo. Esa es nuestra tranquilidad para saber que estamos llegando con el contenido como debe ser. Perfecto. Voy a hablarle un poquito de algo que ya tomamos, trajimos a colación, y fue de que mientras la iglesia empezó a tomar ya parte de la evangelización en las tribus nórdicas, que fueron conocidos por los vikingos, pero también existían los lombardos, existían los godos, los visigodos, los jutos, y así sucesivamente. Los vándalos, de ahí nace la palabra los vándalos, fueron los que saquearon a Roma en el año 445, más o menos, saquearon a Roma y fueron, ellos eran conocidos como los bárbaros, las tribus bárbaras, mientras los judíos le decían gentiles a todo aquel que no era judío, los romanos le decían bárbaros a todos aquellos que no eran romanos. Y finalmente, estas tribus nórdicas que fueron conocidas por adorar al dios Odín, se fueron cristianizando, pero aún así cristianizando, no dejaban de ser guerreros y finalmente terminaron destruyendo a Roma. Frente a todo esto, eh, vino con el tiempo la mezcla de las culturas, de alguna manera, y pues también la genética. Finalmente, el cristianismo se extiende con tanta fuerza que ya en estas tribus y en muchos otros lugares, en la parte europea, pues ya se hablaba de cristianismo. Y para esta parte del Mediterráneo, Jerusalén, el Medio Oriente, pues ya se estaba hablando precisamente del cristianismo de una forma extensa. Y si nosotros empezamos a ver, pues
tenía la tradición ya prácticamente de nombrar obispos, de investir diáconos, de investir presbíteros, y todo esto continuó. Pero para este tiempo, ya la iglesia primitiva no es iglesia primitiva. Entonces, quizás hasta este tiempo usted me va a escuchar hablando de la historia entonces de la iglesia, porque en la primera parte hablé siempre la iglesia primitiva, la historia de la iglesia primitiva. Pero si estamos viendo de Constantino hacia acá, pues ya empiezan a cambiar las cosas. Ya simplemente se está convirtiendo en iglesia católica, y la iglesia católica, como vimos en la clase anterior, pues el término católico no significa nada más y nada menos que universal, pero finalmente empezó una tradición bastante complicada ya, que fue la de nombrar a los mártires como santos, que se llama canonizar. Empezaron a canonizar a aquellos mártires, la adoración a los apóstoles. Bueno, empezó algo que destruyó prácticamente toda aquella ortodoxia de la tradición apostólica, del fundamento apostólico. Y que la tradición apostólica o el fundamento apostólico no se le llama nada más y nada menos que el ejercicio de los apóstoles, algunos escritores, y el ejercicio del trabajo de la iglesia primitiva. Para este tiempo ya estamos hablando de la iglesia católica. Ya estamos hablando de una iglesia que ha mutado, se ha transformado, ha hecho metamorfosis. Y por esta parte ya, si hablamos de la iglesia, esta iglesia ha tenido cambios significativos. Y dentro de esos cambios significativos ya aparecen 4 grandes líderes de la iglesia, y estos 4 líderes también ingieren en cambios profundos, en cambios muy fuertes. Hasta ahora aquí estamos en el siglo IV, vamos en el siglo IV. Para llegar al siglo XVI nos está faltando siempre 12 siglos, pero vamos a llegarle al siglo XVI. Ya entraremos quizás en otro diplomado más adelante, o veremos algunos vestigios en el siglo XVI de la Reforma, pero vamos llegando con la historia. Más adelante vamos a conocer confesiones religiosas, vamos a saber qué son realmente entonces los menonitas, los anglicanos, los puritanos, los presbiterianos, y a esto le vamos a encontrar un poquito más de contenido, porque vamos a ver diferentes grupos cristianos protestantes, pero interpretando de una manera diferente la Biblia, palabra del Señor. Entonces, a estos padres se les conoce también ya como padres dogmáticos, porque aquí están bajo un dogma. Un dogma no es nada más que un pensamiento. La palabra dogma significa pensamiento. Y si hablo de un dogma, yo podría decir que hay dogmas fuera de la palabra del Señor, como hay otros dogmas que están infundados en la palabra del Señor. Es decir, que todo lo que se lea como dogma o se escuche como dogma no siempre es malo, pero siempre el dogmatismo va más enfocado a cómo interpreto, a cómo esta comunidad interpreta la palabra del Señor, y todas las iglesias tienen dogmatismo. Para este tiempo todas las iglesias tienen dogmatismo. Por ejemplo, yo les voy a hablar de un dogma aquí en este momento, y voy a decir que el que no acepta a Cristo de corazón no puede ver la salvación. Y eso es un dogma, pero es un dogma infundado en la palabra del Señor. Pero puede existir un dogma dañino, como por ejemplo el que no habla en lenguas en un Pentecostés, en una oración fuerte, entonces no tiene el Espíritu Santo. Entonces, eso parte que es una falsa doctrina, pues un dogma se puede convertir precisamente en una falsa doctrina. Estos hombres de los cuales vamos a hablar, pues fueron hombres que influyeron mucho en esta parte del periodo que vamos por aquí en el 300
40, vamos en el 300, del 340 al 354 y quizás casi llegando al 381, donde vamos a ver otro concilio muy parecido al concilio de Nicea del año 325, enfocándose en algo bastante importante, y ya cuando el reino, prácticamente el imperio, establece definitivamente que el imperio es cristiano y se persiguen las otras religiones. Voy a leer un poquito aquí que dice la iglesia. Dice, lo mismo que cualquier comunidad, es un conglomerado de personas. Algunas de estas son líderes. Los dos elementos van juntos. Las personas producen líderes y los líderes, por su parte, forman y guían a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, aunque no queramos decir que es un sistema, porque cuando hablamos de sistema estamos hablando en ocasiones de reglas impuestas por los hombres, de un periodo organizacional impuesto de una manera profesional, pues no podemos decir que la iglesia no es un sistema. La iglesia sí es un sistema. Claro que sí, nosotros somos un sistema y somos un sistema religioso. Y si usted me pregunta, ¿pero por qué sistema? ¿Han escuchado hablar de la teología sistemática? ¿Por qué teología sistemática? La teología sistemática se habla de que la Biblia, teológicamente, se organiza por temas, y en la teología sistemática vamos a encontrar la martiología, la angeología, la cristología, la demonología, y simplemente es sistemática porque el sistematizar significa organizar. Entonces no podemos decir que la iglesia no es un sistema. Todos los concilios, las iglesias, por ejemplo, nuestra iglesia como tal, que proviene del Brasil, nace de las asambleas de Dios, prácticamente el fundador, nosotros somos un sistema, porque hay una organización, un sistema que puede ser peligroso. De hecho, es peligroso, y es un sistema donde debemos aprender a vivir realmente bajo la palabra de Dios, porque cabe la posibilidad que el sistema, en manos de los hombres que han sido aún puestos por Dios, nos puedan estar llevando en otra dirección. Listo, todo esto pasa. Entonces, quedamos en que la iglesia es un lugar donde se producen líderes. Los hombres forman la iglesia, los hombres producen líderes, y dentro de esos líderes vamos a encontrar líderes destacados como Ignacio, Policarpo, Justino Mártir, Irineo, Tertuliano, Orígenes, Atanasio, Benito de Nurcia y otros. Unos de estos ya los hemos visto en el camino, pero no se preocupen porque más adelante también debemos tener un diplomado que se llame patrística, y en la patrística vamos a hablar de estos hombres, de estos, de alguna manera, patriarcas. Dice, ¿qué hubiese ocurrido con la iglesia sin la dirección de los hombres? ¿Qué hubiese ocurrido? Porque directamente, pues el Señor necesita instrumentos, y esos instrumentos somos nosotros. El problema es que los instrumentos pueden agrietarse, averiarse, romperse, doblegarse y cambiar las reglas. Eso puede ocurrir. Dice, pero también cómo hubiese sido la fe de los hombres, cómo hubiese sido la llegada de ellos si no existiera una fe, una iglesia, cómo se hubiesen convertido para poder recibir esa dirección, esa instrucción y poder convertirse en esos líderes. Entonces, aquí el documento dice que al estudiar la historia de la iglesia, por consiguiente, es importante notar la vida de grandes figuras, así como la vida de la iglesia en su totalidad. Entonces, estamos hablando precisamente ya de la iglesia, la historia de la iglesia. En este caso, nosotros vamos a hablar de Ambrosio, obispo de Milán. Vamos a hablar de Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. Vamos a hablar de Jerónimo, traductor de la Biblia en latín, la Vulgata Latina. Y si no logramos hablar de San Agustín de Hipona, lo vamos a dejar para el sábado. Pues no hay por qué correr, realmente. Entonces, si hablamos de Ambrosio, obispo de Milán, pues recordemos que en Milán se firma un edicto en el año 313, llamado el Edicto de Milán, que es el edicto de la libertad religiosa, donde se legaliza prácticamente el cristianismo, y ya terminan las persecuciones para ellos. Ya hay libertad en el reino, y existían otras religiones,
Pero ya vamos a ver cómo Teodosio cambia aquí las reglas y convierte el cristianismo en religión oficial. Vimos cómo existe todavía la cercanía, el concordato entre iglesia y Estado, y aquí vamos a ver la injerencia de estos hombres dentro del Estado. Entonces, todos estos hombres tenían una grande capacidad, y esa capacidad prácticamente fue puesta al servicio de la iglesia, pero también del Estado. Importantísimo. Entonces, vamos a comenzar con Ambrosio. Ambrosio nace en el año 340 y su deceso es en el 397. Aquí estamos hablando del siglo IV, no sé si se acuerdan, que por los años no haber comenzado desde el año 0, sino desde el año 1, hubo un descuadre en todo este tiempo, un descuadre de siglos, y por eso cuando hablamos del año 300, decimos que es el siglo tercero, pero ya el 301 pertenece al siglo IV, porque los años no comienzan, entonces los siglos debieron comenzar desde, y al no hacerlo así, pues hay un siglo que hay que adherirse a las fechas. Si hablamos de Ambrosio, nace en Treveris, capital de la Galia. Dice que su padre fue gobernador de toda la Galia. La Galia es una religión, o mejor una región donde la religión católica hizo una grande entrada, muy fuerte, y sigue siendo poderosa. Pero también para ese tiempo de la Galia, pues existían hombres de confianza del Imperio Romano que eran puestos como gobernadores. Habían gobernadores, habían cónsules, habían diferentes cargos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero el padre de Ambrosio era un gobernador, es decir, que era un hombre de muy buena educación. La Galia era lo que, una parte de Francia, y dice que Bretaña y España también, que hacía, este hombre era gobernador de estos lugares. Era uno de los hombres más poderosos del imperio. De 13 años muere el padre de Ambrosio, este grande hombre. Dice que Ambrosio, el deseo que él tenía era de ser abogado, y el imperio romano es una de las cunas del derecho, porque allí nace el derecho romano. Es una de las culturas que organizó muy bien el derecho, aunque no podemos dejar a un lado los judíos, porque la ley hacía que las personas se graduaran como conocedores de la ley y eran llamados doctores de la ley, porque habían juicios a través de la ley. El derecho romano se hizo muy visible, y ser abogado dentro de Roma era aspirar a un cargo importantísimo. Por esta razón, Ambrosio llega a ser abogado y se distingue en su profesión. Y a la edad de 30 años, pues ya es nombrado gobernador de la Alta Italia, ¿cierto? Que era prácticamente la capital de Milán para ese tiempo. Dice que gobernó con justicia, gentileza, era respetado y apreciado por todos. Ambrosio. Entonces, como estamos viendo, los líderes de la iglesia, mis amados estudiantes, pastores y ministros, los líderes de la iglesia eran personas dedicadas también al estudio. Esto no significa que vamos a estigmatizar si una persona no quiere convertirse en abogado, en quizás uno de los tipos que existen hoy de disciplinas académicas. Si de pronto un pastor no es un abogado, entonces no es que no tenga un privilegio, hombre, pero si no es un abogado, al menos debe ser un conocedor de la teología, al menos debe formarse o estar en una etapa de formación o en continua formación, ascendiendo con la teología, con el conocimiento bíblico. Porque si notamos, los primeros cristianos eran personas que se distinguían por buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Había una vez un hermano que me dijo, no, hermano, pero es que la misma Biblia prohíbe eso, porque la Biblia dice que la mucha letra mata. Y cuando se expresó este versículo, esta frase, realmente no se estaba hablando exactamente que era un pecado, no era de cristiano, de un hombre santo, de tener una profesión, de tener una buena
lectura o tener una profesión académica. Lo que se está hablando, precisamente se estaba hablando de la ley, donde hablaba que mucha ley, muchas letras de la ley y nada de buscar a Dios, pues eso realmente mata. Y es seguro, si una persona se convierte en un teólogo y empieza a buscar más los razonamientos que la palabra de Dios y a entrar en situaciones ya un poco más humanas, pues es lógico que se va a tergiversar. Pero eso es el compromiso de cada uno de nosotros. Nosotros comenzamos conociendo a Dios en grandes milagros, en operaciones maravillosas, y yo, por ejemplo, no podría cambiar toda esta experiencia, lo que he experimentado en Dios, por algunos conceptos filosóficos de la teología. Y aquí los vamos a ver. Por ejemplo, este hombre era abogado, pero decide más adelante convertirse, o convertirse no, su preparación, su buen testimonio como tal, hace que sea nombrado obispo. Entonces, en el año 374, el obispo de Milán muere, quien era obispo en Milán, y había un cruce de desacuerdo entre los católicos, la iglesia católica exactamente, y los arrianos. Los arrianos, aunque también eran católicos, de alguna manera pertenecían a otra diócesis, y el mal estaba dentro de ellos. Es como decir, la política como tal, y existen corrientes políticas, la filosofía como tal, existen corrientes filosóficas, y la teología como tal, corrientes teológicas. Y ya conocemos que el arrianismo pues, no estaba de acuerdo con que Jesús era Dios. Ellos decían que Jesús era un... Bueno, en el curso de esta situación, Ambrosio quiso intervenir para colocarle un alto a la situación. Dice que un niño por allá dice en voz alta, Ambrosio obispo, el niño produce todo este, digamos, conglomerado de palabras, y a las personas le parece bien, tanto a los católicos como a los arrianos le parece bien, y dice, claro, pues que el obispo sea Ambrosio, y Ambrosio dice, no, yo no puedo ser obispo porque yo no soy bautizado, imagínense usted, yo no soy bautizado. El hombre era creyente, estudioso, buscador de Dios, ilustre, de alguna manera temeroso, pero no era bautizado. Y el hecho de no ser bautizado, ese día se saltan todas las reglas de la iglesia. Y un hombre llamado Ambrosio, gobernador de la Alta Italia, se convierte en el obispo de Milán. Y desde ese mismo momento, lo primero que hace es repartir sus riquezas, porque era de posesiones materiales amplias, de cuna. ¿Y qué hace este hombre? Nada más y nada menos que entrega toda su riqueza, la reparte a los pobres y se convierte en un ascético, una persona que estaba lejos de las riquezas, lejos de todo privilegio que lo pudiera hacer sentir mayor que otra persona en sus capacidades económicas y de privilegios, y se convierte, se dedica a su vocación. La inesperada vocación que acontece en un momento, y ellos, las personas alegaban que Ambrosio, es que esto es un llamado de Dios, no te puedes rehusar, y definitivamente él no tuvo problemas por decir, si es Dios que me ha llamado, entonces vamos a servirle a Dios como es. Lo primero, voy a entregar mis riquezas y voy a a convertirme en un asceta, el ascetismo. Esto es un grupo, una corriente también teológica que estaba en contra de las riquezas, no como el comunismo, sino una persona que realmente creo que hasta el día de hoy existen en la Iglesia Católica, los llamados votos de pobreza. Perfecto. Dice que como era rico, entregó propiedades, absolutamente todo. Poco a poco se fue fortaleciendo su predicación. Dice que predicaba todos los días, su oficina siempre estaba abierta para que las personas llegaran, los pobres, los oprimidos. Dice que esta predicación es la que toca el corazón de San Agustín de Hipona, que era un hombre que también, la madre había sido una mujer de fe cristiana, pero que este hombre estaba muy sujeto a las pasiones. Y vamos a ver más adelante cómo San Agustín de Hipona
nos echa al agua a todos y nos hace una grande explicación en un libro llamado Confesiones, que lo recomiendo que lo lean, donde habla de lo que el ministro lleva por dentro, del pensamiento del ministro. Y es aquí donde nosotros se nos cae esa cortina de que nosotros somos una mente totalmente blindada contra malos pensamientos, corazón blindado contra toda tentación. No, aquí es donde uno reconoce que llegan los malos pensamientos, que llegan la tentación, pero que también se manifiesta el Espíritu Santo, la formación recibida para frenar todas estas situaciones. Entonces, aquí es donde nadie puede alardear de su santidad, porque nosotros conocemos que cada uno de nosotros en la intimidad tenemos situaciones que resolver, pero que estas situaciones no nos dejan a un lado de la fe, sino que en la fe crecemos y nos fortalecemos. Ambrosio tenía un carácter de católico convencido. Uno, se fue contra los arrianos. Dice que el emperador Valentino tenía 14 años y Justina, que era la señora madre, era la que gobernaba por él. Y hubo un pequeño inconveniente muy fuerte. Dice que esta mujer hablaba de que los arrianos debían tener los mismos privilegios que tenían, hombre, los católicos, los mismos derechos para adorar. Ambrosio se antepuso y dijo, no, claro que no. En otras palabras, ellos están errados, entonces no pueden tener los mismos privilegios porque están en contra de lo que es la verdadera doctrina. Y dice que esta mujer, la coemperadora, por decirlo así, depuso todo aquello que privilegio que quería colocar sobre los cristianos. Y esto, que ellos eran el Estado, Ambrosio era la iglesia, y había tanta influencia que logró sostener prácticamente aquellas ambiciones que tenía la coemperadora, por decirlo así, madre del emperador, frente a todo esto. Dice que Ambrosio no siempre fue justo con los oponentes. Aquí es donde nosotros decimos, no somos todos realmente unas personas con una justicia completa. Buscamos, tratamos. Y esto no quiere decir que por esta razón no nos preocupemos por no crecer. No, al contrario. Nosotros somos la obra de Dios inconclusa. Inconclusa porque el hecho de tener raciocinio no nos hace rápidamente entender, sino que nos hace divagar y después entendemos para poder crecer, y a veces hasta que no haya dolor, no hay reflexión. Entonces, en una situación que se presenta, dice que en algún momento los cristianos habían destruido dos templos, el templo de los gnósticos valentinianos y también una sinagoga judía, que es un templo también. Ellos lo habían destruido, y entonces ya Teodosio, viendo esta situación, dice, no, ahora que los cristianos recuperen esos templos, que los vuelvan a levantar con su propio dinero, con dinero de la iglesia. Y dice que desagradó tanto esto Ambrosio que se fue contra el emperador, protestó y públicamente eligió un sermón contra esto. Y fue tanta la influencia que el emperador retiró su decreto. Es decir, que los emperadores empezaron a probar poco a poco lo que era estar sujeto a un gobierno que ya estaba moral, psicológicamente, por encima de ellos. Si vemos otra historia, por ejemplo, dice que hubo otro hecho, y es que Ambrosio, frente a una grande revuelta que existió en estas ciudades, dice que hubo una situación bastante compleja en Tesalónica y Macedonia, lo que se llamaba un alboroto, una resistencia. Dice que él, dentro de su impulso, porque era un hombre pues, temeroso, pero impulsivo, ¿sí? Eso es el temperamento, porque el carácter es la educación para sostener esos impulsos. Un hombre impulsivo, con un hombre temperamental,
tomó una decisión grave. Mandó al ejército a que asesinaran a estas personas. Y entonces el ejército llamó al pueblo a un gran evento, los encerraron allí en el Coliseo. Dice que Teodosio sintió como el impacto de decir no podemos asesinar a estas personas, pero cuando mandó la segunda orden ya era tarde, ya el ejército había asesinado 7,000 personas. Dice que Ambrosio le cerró las puertas de la iglesia. Le dijo hasta que no te arrepientas. Y tanto que el emperador quería entrar a la iglesia en una ocasión y Ambrosio salió con sus vestimentas obispales y se paró al frente y le dijo hasta que no te arrepientas, hasta que no te arrepientas, no eres digno de ingresar al templo, a la iglesia, a reunirse con la iglesia. Ya que Teodosio pensaba y decía, ¿cómo es posible que para cualquier tipo de persona esté abierto el templo y para mí no? Y tanto fue así que este hombre llamado Teodosio tuvo que ir allí al templo, arrodillarse, pedirle perdón a Dios y al pueblo para que pudiese entrar en comunión con la iglesia. Entonces, no es cualquier situación, no era cualquier situación la que se vivía. Lo que yo quiero resaltar es el poder del clero, el poder que tenía el clérigo, estar frente a las personas y decirle prácticamente, o no solamente decirle, sino de reprocharles su pecado, su situación, aunque fuera el emperador. Este es Ambrosio, un hombre que dedicó su vida al Señor después de este llamado que recibió, cuando simplemente fue a ser mediador o fue a una resolución de conflictos prácticamente, una resolución de conflictos, a solucionar una situación y terminó siendo obispo. Es como cuando vamos a una iglesia y no pueden elegir al pastor y llegamos nosotros y entonces dicen, no, que Alexander sea el pastor. Y el pastor Alexander trabajando en los tributos públicos, en un cargo y ya no, pues listo, desde este momento acepto el reto. Dice que más que ningún otro líder en la iglesia primitiva, Ambrosio proclamó en palabra y en el hecho algo importante, la independencia de la iglesia y del Estado. Empezó con una pequeña cortina de humo a decir, el Estado, la iglesia tiene que estar lejos del Estado. Que haya una autoridad eclesiástica y se rige eclesiásticamente y que el Estado realice su función. Dice que al predicar la ley y el evangelio a los grandes poderosos de la tierra, dice, dejó para todos los tiempos un ejemplo imperecedero de intrepidez, coraje. Dice, era no obstante gentil y tierno de corazón. Gentil no porque no fuera judío solamente, sino realmente la gentileza, la amabilidad. Dice, y se inclinaba como un verdadero pastor de Cristo para ayudar a los pobres y a los oprimidos en su necesidad. ¿Qué les parece la historia de Ambrosio, familia en Cristo? ¿Podemos participar? ¿Qué les parece o qué les impacta de este primer líder, ya que en la historia de la iglesia se hace presente? Si alguien quiere participar, vamos a escuchar. Bueno, voy a hacer como una pregunta. ¿Ambrosio murió siendo católico, siendo un obispo católico? Por eso le digo que en este momento, Santi, hasta la Reforma, hasta el siglo XVI, ya nosotros no estamos hablando aquí de otra parte que no sea iglesia católica. Ya la iglesia hizo un cambio. La iglesia primitiva, que como va a ser una explicación coloquial, no se hablaba ni de evangélicos ni de católicos, sino de iglesia, de Cristo, de cristiandad. Todo esto era
iglesia primitiva hasta el tiempo de Constantino. Constantino empieza las reformas, las modificaciones, y de allí en adelante estamos hablando de iglesia católica. En estos momentos estamos hablando de iglesia católica. Siervo, Ok. Ok. Cuéntame, Alexander, Lenis. ¿qué le digo yo? Entonces, por eso es que, según lo que usted acaba de decir, por eso es que los señores de la iglesia tradicional dicen que ellos son la iglesia verdadera porque no se hablaba sino de ellos nomás, y la iglesia primitiva perdió esa, ¿cómo le digo yo? Esa identidad, mejor dicho, y quedaron ellos como gobernando de ahí para adelante, ¿o qué? Por eso Sí, es que señor. Sí, señor. Hubo una metamorfosis, un cambio, una alteración de la fe. Y como usted puede ver, Lenny, de la clase anterior, ya vimos la adoración a María, a los mártires, a Pedro y a Pablo. Entonces ya empezó la era dogmática, el dogma católico. Ya empezaron las interpretaciones dogmáticas. Más adelante vamos a ver bautismo de niños, vamos a ver a Asunción de María, María Asunta, vamos a empezar a ver perdón, las misas y el perdón de las indulgencias, o las indulgencias mejor, es el perdón de los pecados. Y vamos a ver una serie de puntos dogmáticos que existen hasta hoy. Entonces, oración, culto prácticamente a las personas, misa a las personas muertas y cosas así por el estilo. Lo que Pero pasa en es este Esto que, se fue momento, bueno, añadiendo. perdón. Qué pena, Pastor perdón, Robinson. ajá. Para este momento, a donde vamos aquí donde vamos, estamos hablando de un hombre que le está diciendo al Estado: ustedes agarren su parte, nosotros agarramos nuestra parte. Estamos hablando de un hombre que dice: aquí se respeta la iglesia, no importa que sea el emperador. Pastor Robinson, que le interrumpimos el Eh, momento. bueno, ahí en ese punto lo que pasa es que son muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones que se presentan, ¿no? En esa primera, digámoslo así, legalización de la iglesia que hace Constantino, eh, vienen los cristianos, lógicamente. Constantino reúne a los cristianos, ya no hay persecución a la iglesia, ya no hay muerte de cristianos. Y esos primeros cristianos, bueno, le darían gloria a Dios por eso, ¿no? Porque ya se acababa la persecución. Y, y esa primera generación de cristianos legales, digámoslo así, eh, empezaron a ver, algunos de ellos empezaron a ver la desviación de la iglesia, pero ellos tenían, pues, digamos que la palabra muy, muy clara. Y esa primera generación se mantuvieron firmes en Cristo, pero ellos nunca previeron lo que iba a pasar con las siguientes generaciones, que aquí es donde viene el problema. Digamos, en el caso de Ambrosio, todavía mantenía principios. Estaba desviado, pero habían principios en el hombre. Sí, sí, sí. ¿Y qué acontece? A medida que van caminando, avanzando las generaciones, la iglesia se va desviando de manera total de Dios y entra el dogmatismo. Entonces, esas siguientes generaciones crecen desviadas de Dios, creyendo que están haciendo las cosas para Dios. ¿Por qué? Porque practicaban los dogmas,
practicaban lo que la iglesia establecía, ellos lo practicaban, entonces pensaban que estaban haciendo las cosas para Dios y que estaban salvos de esa manera. Entonces, ¿qué acontece? Digamos que esa primera generación, 313, 325, Concilio de Nicea, 330, ya después de Ambrosio viene Jerónimo, creo que es que el que viene después de Ambrosio. Sí, Entonces, ¿qué acontece? Toda esa generación se está desviando, sí. pero todavía mantiene principios. Pero ya Ambrosio practica los dogmas de la iglesia. Exactamente, exactamente. Entonces, después de esas generaciones, ya en el año, si no me equivoco, 385, es donde ya establecen que la única religión sobre la faz de la tierra debe ser la religión universal. El 381 que es el Ok, concilio de Constantinopla. Sí, 381. sí, Entonces, concilio de allí sí Constantinopla. ya, o sea, allí ya hay una completa desviación. Entonces, ¿a dónde voy aquí? ¿Por qué los católicos dicen que son la iglesia verdadera? Porque ellos todavía mantienen el principio de que son la primera iglesia fundada por Jesucristo. Ellos no son la iglesia fundada por Jesucristo. La iglesia fundada por Jesucristo era una iglesia que vivía por la palabra. Claro, la iglesia primitiva. Hasta, Exactamente, vivía por la palabra. Que esa misma iglesia la legalizó Constantino y después se desvió. El hecho de que haya un sistema que viene desde años atrás, no quiere decir que sea de Jesucristo, porque lo mismo pasa hoy. Podemos pertenecer a X o Y congregación que tenga un evangelio puro, que predique el evangelio verdadero, pero por el hecho de congregarnos ahí, no quiere decir que nos vamos a salvar. Tenemos que vivir el evangelio de manera personal. Entonces, a hoy en día los católicos dicen, somos la iglesia verdadera, somos la iglesia que fundó Cristo, somos la iglesia. ¿Por qué? Porque pertenecen a ese nombre de iglesia universal que viene desde allá, lógicamente. sí, Pero el hecho de pertenecer a una identidad no quiere decir que no, que vamos a ser salvos como tal. claro. No, bien, bien. Y retomamos por aquí para hacer claridad de que precisamente aunque Ambrosio guardaba principios, pues Ambrosio ya practicaba el catolicismo. O sea, él se adhirió como obispo católico haciendo uso de los sacramentos y de todo el principio. Los principios que él tenía eran los principios de fe en Jesucristo como tal, como fundador de la iglesia, pero él era practicante de los sacramentos. Entonces, por eso yo les decía, de aquí en adelante estamos hablando de iglesia católica, porque hasta los cristianos que venían todavía con una fe pura, para este tiempo ya eh, habían muerto prácticamente, estaban muriendo. Por eso les decía que de Constantino en adelante se empieza a manifestar la iglesia católica. ¿Cuándo? Cuando ya más o menos en el 345, vamos a ver, miren, aquí estamos, 345, sí señor, miren, 345 ya empiezan los cambios notables. Y estamos en este momento precisamente llegando a ese tiempo. 345, vamos a ver por acá, 340, mira, entonces, para este tiempo ya no hay iglesia pura. Para este tiempo ya no tenemos iglesia primitiva, porque se nos quedó en el camino. Y las últimas generaciones ya murieron.
No sé si tienen más preguntas o aportes. Esto es bastante importante. Pues yo quiero, no sé que me pueda ratificar algo, pues, que lo poco que yo sabía era por lo menos, sí, como lo estaba diciendo el pastor Robinson, la iglesia empezó bien, pero cuando, vamos a decir, la legaliza Constantino, empieza es porque dice que vio una cruz en el cielo, fue, y que, y que Bueno, sí, sí. toma las armas. Explíqueme un poquito ahí, profe. Bueno, lo que pasa es que esa parte ya es cuando Constantino, y está más atrasito del 312, está más atrasito del 312 porque hubo una guerra entre dos emperadores. Como el reino estaba dividido entre un emperador que era un Augusto y un César, el Augusto era como el emperador mayor y el César como un coemperador o un emperador encargado en otra parte. Entonces, el padre de Constantino, Constancio, era emperador en esta parte de Constantinopla y resulta que cuando comienza como la revuelta, muere el padre de Constantino y Constantino se enfrenta con el emperador que quedaba. Existieron varias guerras, pero Constantino una noche tiene una visión y ve en el cielo una cruz y una voz que le dice, con este signo vencerás. Entonces, ¿qué hace él? Él realmente coloca ese signo que es una cruz latina en los escudos de los soldados, creyendo en la visión que tuvo, ¿no? Esto es Sí, algo supersticioso, ¿no? Esto no tiene no sabemos que es una coherencia real, ¿cierto? Pero él tuvo esa visión y cabe la posibilidad de que se llegue al encuentro y él vence al emperador y arriba en el 312. Entonces, en el ujú, 312, él se convierte en emperador teniendo en cuenta de que la batalla la ganó bajo este instinto de superstición, que era el signo de la cruz. sí. Ahí es Eso, donde, ahí es donde eh, quiero que me reafirme. Ahí es donde se cree que se empieza Constantino a legalizar la iglesia católica, a llevarlo a la no, iglesia. No, todavía espere, no. espere, espere. Eh, bueno, ¿cómo le digo yo? No sé cómo explicarme bien. Donde él es ahí una de las formas donde empieza a llevar las costumbres romanas a la iglesia. No, hasta este momento No, solamente él tiene un instinto de superstición. Hasta ese ok, momento vamos bien ahí. En el 303, el siguiente año, ¿el qué hace? Lucha por firmar el edicto de Milán. Ese edicto de Milán lo que hace es legalizar el cristianismo para que no fuera perseguido, no fuese perseguido más. Pero existían otras religiones antes todavía, existían otras religiones. Y el cristianismo era una de esas religiones legales, porque antes era ilegal. Entonces, simplemente llega la legalidad. Pero pasan unos añitos más y viene algo que se llama el Concilio de Nicea en 325, y este concilio fue para confrontar a Arriano, ¿cierto? Que Arriano estaba proclamando la doctrina de que Jesús no era de la misma sustancia del Padre, sino que era creado. Entonces, hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Ahí no estaba pasando nada. 335, 330, 35, empiezan a cambiar las cosas. Empieza la adoración a los apóstoles, empieza el pensamiento de María, que si María intercedió en la boda de Caná, ¿por qué no podía interceder en el cielo? Empiezan la adoración de alguna manera y aunque no era algo tan marcado, ya había comenzado. Ahí empieza lo que se llama el dogma. Entonces, estos dogmatismos que hacen que se empiece a abandonar la palabra de Dios poco a poco por estos dogmatismos. Y es ahí donde Constantino va declarando a la iglesia como la iglesia universal. Pero todavía el término universal o el término católico, que es lo que traduce universal, no se estaba hablando
de lo que hoy es la religión católica. Simplemente estaba hablando de la Iglesia Universal, pero el tergiversar todo es donde nace la Iglesia Católica, pero simplemente católicos significa verdadero. Entonces, eso es lo que reclaman los católicos. Nosotros somos los verdaderos, lo que me preguntaba el pastor Levi y lo que explicaba el pastor Robinson. Ahí es donde ellos reclaman, nosotros somos los católicos, nosotros somos los verdaderos, pero simplemente ellos lo reclaman por esta frase y por las prácticas del dogmatismo que existió. Ellos reclaman que son la iglesia primitiva. Ellos no están reclamando solamente que son la iglesia verdadera, sino la primitiva. Pero la iglesia primitiva fue quedando atrás poco a poco y cuando nació el dogmatismo, ya que vinieron todas estas costumbres. Es decir que ya en este tiempo, periodo 340, cuando entra Ambrosio, hombre, Ambrosio está guardando algunos principios, pero está ministrando los sacramentos. Oiga, mi amado pastor, Sí, una cosita. claro, Usted, claro. San Agustín coloca la cruz que vio la visión San en los Agustino Constantino. Constantino, perdón, sí, Constantino. Coloca la cruz que vio en la visión. Entonces, o sea, la pregunta mía en ese momentico es, ¿fue una visión o una super, ¿cómo se dice? Una super, Superstición. sí, es Bueno, que la visión superstición, de Dios. perdón, Si fue una visión, se supone que viene de parte de Dios, mi hermano. ¿O qué? Pues estoy cuando equivocado. hablo de la superstición, vamos a llegar a algo muy concreto. Alguien me puede decir que tuvo una visión, ¿sí me entiendes? Y él la puede interpretar que es de Dios la persona, ¿cierto? Pero Sí, como es una superstición, que es algo que no tiene un respaldo bíblico. bíblico para mí, y aunque las visiones son bíblicas, pero no, pero esa experiencia, como esa experiencia no tiene un respaldo, nosotros llamamos superstición. ¿Sí me entiende? Como algo, Sí, es que yo creo que más bien es como eso. Yo creo que al hombre como que se le pasaron los frijoles y pensó que era de parte de Dios. pues, precisamente a eso es lo que yo le llamo que no hay un sustento. ¿Sí me entiende? No le encontramos sustento. Y más porque Constantino, aparte de eso, era un hombre que realmente pareció utilizar más la religión para sus propósitos, hermanos, escúcheme bien, para sus propósitos, que realmente hacerse parte de la religión como tal, porque acuérdese que ni se bautizó, lo hizo hasta el hecho de dolor, ya, finalmente. Es más, Constantino decía, como en aquel tiempo, quienes se hacían clérigos y cometían algún tipo de pecado, dependiendo pues el que eran excomulgados, él siempre le tuvo como miedo a la excomulgación y por eso no tomaba compromiso. Es como decir hoy, tenerle miedo al compromiso con Dios y con la iglesia de dar testimonio y que mejor pues me quedo aquí sin bautizarme porque así puedo hacer lo que quiera. Entonces, esos puntos estaban como muy marcados allí. Mejor dicho, y en pocas palabras, la iglesia tradicional es, digámoslo así, hermano, es la iglesia del diablo tratando de distorsionar y de generar la senda antigua o la iglesia primitiva, mano, para que las cosas no funcionen conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que a veces le hacemos como mucho tapujo a la cosa, pero no, eso viene de parte del diablo, hermano, una distorsión y un degeneramiento de la palabra tremenda, hermano. No, no, claro, no podemos decir, no podemos echarle la culpa solamente aquí al pensamiento del hombre. Está claro lo que usted dice. Se tergiversó y se hizo Y se por años, seguía, porque hasta el siglo XXIII, cuando, no, hasta el año 1962, el Papa Juan XXIII es el que abre nuevamente la Biblia, porque desde el año 500 se cierran las escrituras. Y acuérdese que mataban a quien la traducía. Eso era un pecado tremendo, traducir las escrituras. Entonces, no, claro, no puede haber otra, digamos, otra interpretación. Aquí están las manos del enemigo en este periodo tratando de distorsionar la iglesia, y sí que la distorsionó.
Y no crea que todavía uno lo ven leyendo a veces la palabra, uno le dice, uy, hermano, usted va a volver loco de tanto leer la palabra, ¿no? Son las palabras de la gente, prenda al diablo, loco es, si no la, loco me vuelvo y no la leo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver de pronto por acá. No he terminado con Ambrosio. No he terminado con Ambrosio, pero tengo por aquí una información muy importante. Por ejemplo, ¿qué hizo? Ambrosio practicó los sacramentos, es más, escribió 2 libros, uno llamado De Sacramentis, donde explica el bautismo, las Eucaristías y, y otras prácticas. De Mysteries, donde habla del misterio profundo de cada sacramento. No solamente los practicó, los defendió. Ambrosio decía que en la Eucaristía del pan y el vino se convertía realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Se acuerda de la transustanciación? Que hasta el momento de se vive, él fue el precursor de la transustanciación. Entonces, es decir, eh, él, claro, ya estaba minado de iglesia tradicional. Ya, como digo, aquí no estamos hablando de la iglesia primitiva. En cuanto a lo que el pastor decía importante, hombre, aunque la historia nos está hablando en este tiempo así, pero claro que aún para nuestro tiempo debió existir también personas que no practicaron estas cosas y que prefirieron quedarse en su fe viva, pero no hay no fueron resaltados hasta el siglo XVI. Porque note usted que en el siglo XVI, si había personas ya que estaban eh, pues buscando la forma de resaltar. Aunque anterior a esto existieron otros grupos, salieron por ejemplo los valdenses, los cátaros, y algunos de ellos no estaban de acuerdo con el bautismo de niños, otros no estaban de acuerdo con la transustanciación. ¿Y qué hacía la iglesia? Los perseguía y los mataba, los quemaba. Entonces, bajo estas premisas del que no esté de acuerdo lo matamos, pues había mucha gente que de alguna manera le pasó como los judíos en Alemania. Tuvieron que convertirse a la religión tradicional para no ser encarcelados. Profe, Señor, qué pena interrumpirle. no, tranquilo. Es que tenemos que ver algo, ¿no? En aquel tiempo, Sí, pues, bajo presión, bajo persecución, no era fácil, ¿no? Y yo me pongo a pensar, definitivamente. yo me pongo a pensar, si hoy en día hay Sí, iglesias cristianas que creen en cosas como la transustanciación, hay iglesias cristianas. hay ministros cristianos Hay haciendo. ministros que predican Sí, sobre señor. esto, o sea, le enseñan al pueblo, por ejemplo, cuando están participando de la Santa Cena, hermano, es el cuerpo, es la sangre, y hay hermanos que hasta dicen que sienten el pedazo de carne que les baja. Dios mío, el dogmatismo es algo psicológicamente es tremendo, porque si existe embarazo psicológico donde la mujer siente enfermedades psicosomáticas también, ¿no? Donde es en la mente y se manifiesta en el cuerpo, pues imaginen lo que puede pasar Entonces, en algo como esto. si después de 2000 años hay gente eh, creyendo en eso, sin persecución, con la cantidad de estudios bíblicos que tenemos. Eh, Imagínense en ese tiempo que la Biblia estaba cerrada, o sea, que no se predicaba la palabra como tal, Y de paso sino que estaba en latín. simplemente le enseñaban el dogmatismo a la gente y si no creían en el dogmatismo, los perseguían, los mataban. Entonces era una situación muy compleja. Algo, no, es increíble. Y precisamente por eso abono lo que usted decía, de que de pronto podrían existir algunas personas que guardaban la, la, el principio primitivo, pero pues con tanta presión, hermano, pues,
Cedían. Ya venía una historia de mártires que aparentemente no salió muy bien. Entonces estas personas no iban Exacto. a correr el riesgo porque eran ellos y sus familias. Y como usted lo decía, si para este tiempo se cree en cosas como estas simplemente por mala información, pues imagínate que le digan que lo van a matar. De pronto, nosotros no hemos experimentado eso y nosotros decimos, no, a mí que me maten, pero una cosa es decir a mí que me maten y otra cosa es ver que viene arriba, Enfrentarlo. enfrentarlo, sí, que viene de verdad. Yo diría claramente, hombre, que yo no me echaría para atrás, yo lo digo, y hermano, por no dar mal testimonio, pero con el miedo río yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Yo me quedaría en el acto, porque no voy a dar mal testimonio, pero aún así nos temblaría todo el cuerpo, porque eso uno no se puede escapar de las emociones y sentimientos. No me echaría para atrás, no me echaría para atrás, pero no es que digamos que yo lo haría al estilo Uno y tiene la seguridad. eso, Lo que es que uno no sabe cómo lo vaya a también. enfrentar. Claro, es el temor humano que uno siente. Uno puede que, como se dice por ahí popularmente y coloquialmente, se paran la raya, pero uno sabe que hasta ahí llegó. Claro, Y eso es tremendo. o no, Sí. es algo Pastor, totalmente. Eh, Alexander Carvajal, no, Rodríguez, no, Ale Rodríguez. Pastor, yo sí, creo que la fortaleza que le da a uno el Espíritu Santo, porque la prueba es Esteban. Entonces, uno lleno del Espíritu Santo pasa, el Espíritu Santo le da la fortaleza para pasar por esas pruebas. De resto, uno no puede. no, definitivamente, definitivamente, totalmente cierto. Bueno, estamos hablando de Ambrosio y yo le dije que si nos quedaba de pronto para la otra clase, y mire dónde vamos, que quisiéramos correr, pero no se puede. Yo le diría que no diéramos un receso y fuéramos hasta las 8:30, 8:40, ¿qué les parece? Y tratemos un poquito acerca de Jerónimo. Vamos en el 345. ¿Qué nos queda? Una información importante de Ambrosio, precursor de la transustanciación. Ya como estaba pensando yo en Estados Unidos, porque dije Trump, la transustanciación. Es una doctrina muy fuerte hasta el día de hoy. Bueno, por otra parte, tenía algo para decir y voy a tomarlo. Es que, por ejemplo, a un Martín Lutero para el siglo XVI, eh, tenía todavía prácticas católicas. Y creo que la iglesia luterana para este tiempo, porque existe el luteranismo, tiene prácticas católicas muy fuertes. Por ejemplo, ellos bautizan niños. Yo no estoy mal, hasta el tiempo de bautizan niños. Y acuérdese que, y si no, eso lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, Juan Calvino y Martín Lutero no pudieron irse juntos en la reforma, cada quien agarró por su lado, porque no se pudieron colocar de acuerdo finalmente en ciertas situaciones. Entonces, ¿qué vemos en esto, hermano? Vemos que la historia de la iglesia, ese conglomerado de personas, pues tampoco fue fácil llegar a acuerdos teológicos. No fue fácil llegar a los acuerdos teológicos. ¿Qué significa esto? Hombre, que como humanos vamos a cometer errores, pero que Dios nos ayude a reorganizarnos. Por ejemplo, yo lo digo así, yo lo voy a decir así, de una manera sana, con mucho respeto. Pero, por ejemplo, yo veo que hay iglesias donde hay personas creyendo cosas que no son bíblicas. Y las creen porque lo enseñan los ministros, sin ellos percatarse que no es cierto. Y eso es una falencia muy fuerte. Y dígame usted, eso no es algo muy fácil de cambiar. Que después de 40, 50, 100 años de fundación
alguien aparezca y diga que lo que se venía haciendo no es bíblicamente correcto, eso puede provocar un cisma. O un cisma es una división. Tanto como la salida literal de la iglesia, porque hay iglesias que están divididas doctrinalmente dentro de ellas mismas. Pero lo digo así, es muy fuerte. Y nosotros sabemos que hay cosas que las iglesias practican que bíblicamente no es correcto. Como por ejemplo decir que si no diezma, se va para el infierno. Y eso es algo marcado. Que si no diezma, se va para el infierno. Y yo lo he escuchado. Si usted no diezma, usted se va para el infierno porque usted es un ladrón. Indirectamente le está diciendo que la salvación la da el diezmo y no Cristo. Sí, señor. Y si usted se va bíblicamente y si usted revisa que la Biblia tiene asignaciones a culturas con palabras diferentes, que es la Biblia, y que nosotros practicamos el diezmo, claro que sí. Dios bendice al dador a la iglesia, es cierto. Yo soy diezmista, no voy a dejar de ser diezmista. Díganme lo que me digan, pero sé que eso es de corazón y no obligado. Y hay gente en la iglesia que diezma obligado. ¿Y por qué diezmo obligado? No por el diezmo fusil. Bendito Jesús. No por el diezmo fusil, sino porque lo hace hasta sin deseo de hacerlo. Otros lo hacen para librarse de la maldición que le están echando. En Cristo no hay promesa, mas no hay maldición. O sea, y, Él llevó el acta de los decretos que nos era contraria. Y en Cristo amén, estamos bendecidos con toda bendición. amén. Entonces, muchos predicadores usan la maldición para poder hacer que la gente diezme. Allá Exactamente. Malaquías 3:9, maldito soy con maldición porque vosotros me habéis robado. Y se están olvidando que el diezmo de este tiempo es por fe. No por ley. Abraham diezmó por fe y Eso. Romanos dice que los de la fe seguimos las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. Imagínese Nadie le usted. dijo a él que lo hiciera. Él lo hizo por fe. De esa manera debemos proponerlo nosotros. Hermano, Exactamente. Exactamente. Hugo, la del diezmo sí está buena. Bueno, yo ya viví eso, y me dijo un hermano pastor un día, me dijo, usted me está echando, hermano, a los pastores encima. Usted va en contra del diezmo. Le digo, no, yo no voy en contra del diezmo, yo voy en contra es del dogmatismo de lo que están Del, haciendo contra el sí, diezmo. de la mala explicación, porque, La hombre, enseñanza, de la mala enseñanza, porque pero no así, que es que se va para el infierno, que es que soy maldito con maldición, o soy bendito no, no, no. o soy maldito, porque a mí me dice Efesios 1 una cosa diferente, mi hermano. Entonces, eso me ocasionó a mí, desafortunadamente, la salida de una congregación por un pastor que pues era de un concilio grande y eso me ocasionó a mí, mejor dicho, me sacaron, fue tallado porque les dije la verdad. Claro, no, Bendito. claro. Y por Es ejemplo, que muchas iglesias predican el diezmo de la ley. Y no se nos olvide que el diezmo de la ley ni siquiera es el 10%, aproximadamente exactamente. es un 23%, Sí, señor. porque Dios estableció en la ley tres diezmos, Tres tipos de diezmos, sí, señor. Diezmos tres son, diezmos. señor. Sí, Entonces, señor. ¿qué pasa?
la iglesia de este tiempo no practica o no debe practicar ninguno de esos tres, Dios ama, porque estaría bajo la ley. Dios ama al dador alegre. Sí, sigue Entonces, siendo el diezmo de Abraham. sigue siendo el diezmo de Abraham. ¿Por qué? Porque claro lo dice en la palabra. Los de la fe, en Romanos 4 10 12 por ahí, los de la fe seguimos las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Entonces, es una práctica de fe. Pastor, no se escucha, pastor. Y se quedaron sin. Cuando me dicen pastor, Se le fue la señal al profe. y yo me desconecto cuando me dicen pastor, hermano. El pastor Hugo, cuando le hablaron del diezmo, se le fue la señal. Sí, bendito sea Pastor, el Señor. Pastor Señor, Hugo, yo les puedo hacer una pregunta claro, respetuosa, ¿no? Porque pues sí, uno, eh, ¿ustedes diezman o no? O sea, los claro, pastores que están ahí, ¿sí? claro. Claro que sí, claro que sí. Ah, bueno, no, pues, porque pues en el caso mío, a mí nadie o sea, nunca nadie me ha hecho nada. Pues el Señor me enseñó Ah, y yo solo recibí de parte del Señor y pues, pero a mí nunca me ha dicho nadie me ha dicho, hermano, usted tiene que diezmar, hermano, usted tiene, no, nadie. Pues, qué bien. pues, te cuento mi experiencia, ¿no? Iluminado, Y, mejor todavía. o sea, lo hace no es como Sí, por, eso. Es que esa es la forma correcta de hacerlo. Por fe y por amor a la obra de Dios, porque sabemos que la obra de Dios necesita Amén. y se sostiene de aquello, pero ahí entra aquella palabra. Dios ama al dador alegre. Cuando usted lo hace por fe y por amor, usted lo hace con alegría. Pero Y eso es fructífero, hermano. hay personas que les simplemente pregunto, lo hacen porque se sienten obligadas. No es que si no diezmo viene la maldición. O pues, si mi no amor. diezmo, el pastor se va a poner bravo. Mis amados hermanos. El día que a mí me pasó con este pastor, le dije yo, siervo, entonces si una persona le está orando a Dios para que Dios le dé la bendición para pagar su arrendo, ese arrendo vale 600,000 pesos, entonces debe diezmar. Me dijo, claro, hermano, ¿dónde está la fe? Tiene que sacar el diezmo. Y yo, pero es que está pidiendo exactamente lo del arrendo, amado. ¿Cómo va a sacar? O sea, hablamos de las iglesias, hermanos, de las iglesias, ¿cómo le llaman a los de enlace? A estos de la prosperidad, pero nosotros estamos peor que ellos porque estamos, o estábamos, nosotros no, esas personas están peor que ellos, forzando a la gente a que tienen que diezmar, hermano, ¿no? Es la verdad, uno da por amor. Y nosotros no debemos de dar el 10, nosotros por amor, debemos más del 10 por amor. O sea, y si Y, tenemos del 10 y si no tenemos, decir, padre, tengo estos 20 estos 10,000, te los doy con todo mi corazón, pero a mí algún día me tocó hacer algunas estas cosas, hermano, al verme obligado. ¿Sabe qué? Tengo que pagar el diezmo, esposa, amor, tengo que pagar el diezmo, pero te cuento que también tenemos que pagar arrendo, tenemos que pagar estas deudas, entonces ya no lo da uno con amor, sino como con tristeza y por obligación. Vuelvo y lo repito. Es triste. Y la iglesia necesita, claro, pero debemos de darlo como dadores alegres, gloria a Dios, en Bueno, alegría. señores, bueno, señores, ahí hay algo tremendo, ¿no? Hablar No, del diezmo en la época de Abraham es algo más profundo todavía. Hay mucha tela que cortar en ese entonces porque
había unos contextos de costumbre y unas cosas ahí que acontecían en ese momento, que si uno se pone a, a debatir en una plataforma, terminan diciendo que uno es ateo, de verdad. Mira, No, lincha, claro que Terminan diciendo, no, usted es ateo, definitivamente usted es ateo, pero es sí. porque la gente le falta mucho, mucho conocimiento frente al tema. Mucha Si información nosotros histórica debatimos el también. tema de Abraham, en ese tiempo había unas costumbres, había unas cosas las cuales se cumplían. Entonces, debatir ese tema es complejo porque yo sé que voy a terminar de ateo en este momento, pero igual el principio más fundamental es lo que ustedes están hablando, el amor, Sí, el la amor. honra, ese principio ejemplar y creer que lo que usted está haciendo lo está haciendo para Dios. Hay situaciones en que uno dice, bueno, en el caso particular mío, yo en un tiempo dejé de diezmar y todo se me fue al piso. No sé si sería por dejar de diezmar, pero en el momento que yo retomo el diezmo, se me abren puertas tremendas. Yo les doy un testimonio sencillo. Yo vuelvo a la iglesia, comienzo a diezmar, se, la lucha de uno volver de un tiempo bastante, no es fácil, no cualquiera se mete a pelearla y fortalecerse uno en Cristo y volver a echar hacia adelante. Para que sea respuesta Solo otra los vez. hombres de Dios, solo los escogidos son capaces de esa situación. Bueno, resulta que yo comienzo a hacer, me contacta una ONG internacional y por el pago de ese servicio tenía que atender unos grupos varios, 130 personas. Solo por el mes me pagan 150.000 pesos. Para mí eso era grandioso. Tenía años que no recibía 150.000 pesos de la Ah, mano de pues, Dios. Y empecé a diezmar a Dios y Dios me prepara otro trabajo que quincenalmente me gano, no aquí por descrestar, pero me ganaría 30 veces, 50 veces, 60 veces los 150.000. Pero es gracias a esa obra, a ese amor, a esa pasión por amar a Cristo, esa pasión por seguirle. Ese es un deseo infinito que uno tiene por dentro. Y Dios abrió cosas maravillosas. Entonces, hay un misterio. Pero cuando está el amor, cuando está ese principio, cuando está esa calidad. Entonces, pero si hablamos del diezmo del tiempo de Abraham, hay un tema duro y difícil para tratar. sí, señor. Eh, De- 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 Ministro pues dejémoslo Orlando. en el amor y la fe. Ministro Robinson. Vea, yo se lo pongo de esta manera. Eh, no practico ningún diezmo de la ley. Ujú, Está cerrado para mí. Segundo, eh, que hay que diezmar. Sí, Hebreos habla de que Sí, allí reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. sí, señor. Ese es Cristo. Ese es exactamente, y esa es la De clave ese damos fundamental del testimonio en la diezmo iglesia de de la que gracia. vive. Entonces, ¿cómo lo tomo yo? Por la fe. Romanos, sigo las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Lo hago por fe, lo hago por amor. Ahora, no desconozco la promesa. ¿Por qué? Porque si miramos la ley, está el mandamiento, pero hay dos tablas. Una que contenía la condena y en el diezmo está. Los que no diezmaban, maldito soy con maldición. Los que diezmaban, ¿qué les dijo? Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Jesús en la cruz llevó el acta de los decretos que nos era contraria, la que contenía la maldición, la que contenía la condena, pero la de la promesa quedó vigente. Esa no la tocó. De manera que cuando yo hago, o de alguna manera puedo decir, cuando yo obedezco el mandamiento, ¿qué estoy activando? La La promesa. promesa, La bendición. promesa se está activando en mi vida, la bendición se está activando. Ahora, que si no lo hago estoy maldito, no.
no porque ya Cristo llevó la maldición, pero el no hacerlo, personalmente, se lo estoy diciendo, personalmente yo, si no lo hago, no estoy maldito, pero lo tomo como si estuviera en desobediencia. Dando ¿Por la qué? fe. ¿Por qué? Porque si Romanos me dice que haga o que siga las pisadas de nuestro padre Abraham, el no seguirlas sería desobediente. Entonces, de esa manera lo tomo. Esa es mi forma. Y De allí finalmente, a que me De digan acuerdo, que si ministro, de no lo, acuerdo. de allí a que me digan que si no lo hago estoy maldito. No, no, no. Y eso para mí no. O que vaya yo a una congregación y alguien se para en el altar y maldito soy con maldición porque, o sea, no, 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 eso no es conmigo. ¿Me entiende? Esa es sí, mi forma. El tema es que bueno, todavía nuestra iglesia lo predica. Eh, buenas Todavía hay tardes. personas que lo realizan, ¿verdad? Pero bueno, yo diría que por falta de conocimiento. Falta Eh, de conocimiento. Sí, sí, claro. No, claro, pero y entonces dándole, y por ejemplo, sigo hablando, sigo hablando. el análisis profundo que se debe hacer en Abraham es un tema de contexto en ese momento. Es un tema bastante complejo que hay que cortar y es para hombres maduros espiritualmente, si no terminan desviados. Pero sí hay algo tremendo ahí que manejar. Y ese principio de honra y esa obediencia, se tiene que palpar en el hombre de Dios en cualquier situación, que es importante que se mantenga. Ese principio debe estar por encima, hermano, de cualquier interés personal Sí, de cualquier persona, porque a partir de él, ese misterio tan grande que nos dejó nuestro padre Abraham, así como dice que la nación sería grande, pues lógicamente eso va incluido dentro de esa grandeza, ser grande porque la fe de aquel correcto. hombre nos permite en este momento hablar en esta sala de ese testimonio y pues muchos lo llevamos con mucho cariño y amor. Claro. Soy algo importante. Para darle finalidad a la charla no al diezmo, pues recordemos que para la ley era un impuesto nacional, o sea, algo elegido también por el Estado en ese momento. Entonces, si vamos a, nomás cuando comprendamos lo que significa impuesto nacional, ya nosotros estamos totalmente desentendidos a ese diezmo de la ley. Hombre, yo creo que aquí algunos estaban pensando que no diezmábamos, ¿no? Claro que sí. Lo que es que lo hacemos es en el amor, en la fe y no en esa presión, Amado, en ese terrorismo teológico, bíblico. ¿Sí me entiende? Yo Y tampoco relativamente lo le metí a decimos, preguntar. lo amado hago pastor, para que Dios me dé, Señor. Yo ya puse el diezmo y ¿qué pasó las deudas, Señor? Yo ya puse el diezmo y ¿qué fue? No, 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 no hacemos eso. Simplemente honramos, porque eso es una honra. amado pastor Hugo, regáleme 2 segunditos, le leo algo que para mí es muy importante. Y mire lo que dice Efesios 1:3. Mire, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que nosotros estamos bendecidos antes, ¿sí me entiende? En Cristo Jesús. O sea, ¿cómo vamos a ser malditos? Yo no entiendo, esto siempre lo he confrontado yo con esa otra palabra. Bueno, soy bendito, soy maldito, porque es que ¿sí me entiende? Entonces, gloria a Dios, uno da vuelvo y les digo, por amor, por Eso. agradecimiento, porque Él nos sacó de ese mundo perverso, o sea, y el mismo Jesucristo lo dice, ¿no? Da al César lo que es del César. Si yo tengo que pagar impuestos de mi moto, de mi carro, de mi casa, impuestos de la DIAN de cualquier cosa, porque yo no saco para darle al Dios grande y poderoso para que otros sean salvos como yo lo estoy siendo, y libres del pecado y de la inmundicia, para honra y gloria al Padre Celestial. ¿Sí ve? Esa es mi postura. No sé si estaré equivocado. ¿Sí? Pues vemos algo muy importante entre el fariseo y el publicano. Hay una gran explicación ahí, claramente. ¿Sí? Yo no soy como este hermano de aquí al lado que no dice. No, no, la honra no es para mí hacerlo, es para honrar a Dios. Bueno, mis amados pastores,
Esto se pone cada vez mejor. ¿Por qué traigo esto a colación o por qué trajimos el tema que aparte nos ayuda muchísimo y quedamos muy claro? Y yo agradezco mucho la postura de cada uno. Yo el micrófono del pastor Alexander abierto y no me voy a ir sin dejarle el espacio. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque precisamente esto es lo que nosotros podríamos decir en un momento que podríamos estar trayendo de la historia. ¿Sí me entiendes? Sentirnos que hacemos las cosas bien practicando cosas en un contexto equivocado, en un contexto equivocado. Eso es lo que precisamente nos hace ver que hay vestigios todavía de la historia. Y vuelvo a mencionar la frase célebre que dice que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirlo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué razón? Aunque no condenado a repetirlo, es un término bastante fuerte, pero así dice la frase célebre. Precisamente porque, hombre, hacer cosas que ya están claras, pero por no conocerlas, yo continúo esa tradición. Es simplemente lo que voy a llenar de esa mala información a otras personas. Hombre, no estamos para desinformar de la Biblia, sino para enseñarla pues, de manera correcta. Pastor Alexander, ese micrófono abierto está que suena. Ay, señor. No, la verdad la promesa se activa, pero cuando nosotros, porque si usted da el diezmo y lo va pensando en lo que voy a hacer esto y no es que me va, si le doy esto, me va a faltar para esto, no, usted como dice, lo da con amor, la promesa se activa automáticamente en nuestra vida, todo se activa. Y la maldición, el Señor para eso murió en la cruz, todo quedó cargado allá. Somos libres por obra y gracia de su poder y su gloria y su sacrificio que entregó por cada uno de nosotros. La promesa de yo siempre doy el tiempo y gracias a Dios he sido bendecido. No porque me obliguen, sino porque lo hago un acto de amor, sin pensando que si lo doy me va a pasar esto. No, yo confío en la promesa de Dios y me aferro a su promesa. ¿Amén? Mire que en estos días precisamente me llamó un profesor de los convenios, tuvimos una pérdida en diciembre, una pérdida bastante fuerte económica por unos diplomas que se perdieron. Los envíos se perdieron y eso tenía un valor de 5 millones, no más, pero a la institución le tocaban 5 millones de pesos, al Instituto ITEI. Y nosotros empezamos a pagar, bueno, finalmente cuando nos llama entonces mi proveedor y dice, no, hombre, yo siento de Dios es que, que me dé 1 millón de pesos más y listo. Esa es Gloria a otra Dios. bendición. Dios, no, y ese hombre, decir el proveedor, yo lo que siento, yo lo había comentado, es pasada, creo que lo había comentado a Orlando, hablando de eso, y yo decía, oiga, pero imposible, en diciembre, no fue que me afectó tanto, pero cuando empieza el nuevo, los envíos, y bueno, señor, en tus manos está, y finalmente cuando el hombre me llama, pues lógico que el audio que el hombre me envió, yo le fui a contestar y claro que se me quebró la voz. Hermano, muchas gracias y le dije, ya te digo. Y me senté aquí en este mismo lugar a darle gracias a Dios y digo, mire, increíble, porque uno llega y aparta lo que es de Dios de corazón y no está pensando. Yo aparto sin mirar para dónde están los recibos. Ya lo que fue, ya vi. Esto es para ti, Señor, honrando. Y que ese hombre me llame a decir en este momento que el instituto esté libre de casi 3,5 millones. Cuando era para empezar a pagar a principio de año y terminamos ahorita reorganizando. O sea que prácticamente, si se hace el siguiente mes, el instituto no tiene deudas. Entonces, ahí se manifiesta eso y que el hombre diga, no, sentí de Dios un señor que más bien nos dijo, no, hombre, yo sé que ustedes son cristianos y no me van a negar esa deuda. Claro que no se le íbamos a negar. Tuvimos una pérdida. Pero que él diga eso, pues uno no lo toma que viene de él exactamente. Uno sabe que eso viene de Dios. Vamos a pedirle Pastor, al pastor pastor, Aida Nuri desde España. Ya son las 3:30 de la re- mañana. Dios mío, resucitó, Cuéntele, resucité. sierva de Dios. A ver, pastor, pues la verdad, grande es este misterio, como están diciendo ustedes, ahí están compartiendo, porque yo siempre he tenido lucha con ese tema debido a que sea que esté atada a que tengo que diezmar, a que tengo que hacerlo, siempre está en mí
en que si yo trabajo, propongo en mi corazón siempre sacar, o sea, esa parte, no sé si es por fe, no sé si es por lo que sea, pero siempre he estado atada como a ese conocimiento. Yo siempre he hablado eso con mi esposo y la verdad es que no niego, o sea, no niego que no tenemos nada que ver ya con el tema de la maldición y la manera como quieren que uno lo haga, ¿no? Pero siempre, pastor, he tenido esa lucha de que estoy atada a eso, o sea, tener que, pues digo atada en el buen sentido de la palabra, de tener que diezmar porque Ah, en eso veo bendición, porque en eso, o sea, porque en eso a mí se me manifiestan muchas cosas, no, ¿entiendes? y es así. Entonces, ahorita oyéndolos a ustedes, no sé, o sea, me queda en el corazón y como que me afirma algo, como dicen ahora, todo lo que ustedes han dicho ahí, que es el caso por obediencia y que se activa las promesas, o sea, no Razón, sé, el amor. pero qué grande es ese misterio, sí lo es porque a través del diezmo se manifiestan muchas cosas, muchas cosas. ¿Sí? Lo que Y evitamos, sierva de Dios, es que las personas crean más en el diezmo que en el mismo Dios y se asusten más por el diezmo que el temor que le puedan tener a Dios. Entonces, es como sí, y más, no tomar las herramientas y sacarlas del contexto porque es ahí donde se produce la mala información. Pero de que es una bendición, lo que vamos aquí dando testimonio del diezmo, mejor dicho. sí, sí, o sea, sí, es eso, y la gente a veces no quiere, o sea, aunque la gente busca cualquier pretexto, pastor, para no llegar a los pies de Cristo, pero el tema principal es eso, o sea, es eso, es que le quiere Sí. sacar la plata, bueno, sí me entiendo, entonces es Pero eso, es que hay pero sí, vestigio también y información clara de la teología de la prosperidad, la mala información eso, y la gente ha robado el pueblo a través de algo tan santo como es el diezmo, lo ha tergiversado y se han convertido en mercaderes de la fe, pero más bien se han convertido en mercenarios porque han vaciado las cuentas de las personas con los diezmos y las ofrendas, se han convertido en ladrones de verdad. Y esa es la parte con la que uno siempre confronta, no, hasta ya no es. Pues no es el tome y deme, no. Dios bendice al dador alegre y ya con eso usted sabe. O sea, Dios quiere más. ya con eso, Eso le ha dañado la fe a la gente Y la para imagen del hacerlo, evangelio. para hacerlo de manera correcta. Eso, esa es, eso es. Para hacerlo de manera correcta en el contexto que es. Bueno, vamos a orar y darle gracias a gracias, mi hermana, finalmente por ese aporte tan bonito, hombre. Saquen Vamos todo a el, darle la pues, oportunidad al siervo de Dios que ore por nosotros, ya que tiene el micrófono abierto, Gregorio. saquen todo el diezmo ahora sí, hermano, es la hora de diezmar. Excelentísimo, glorioso Padre, te agradecemos por tu amor y tu misericordia, Padre amado. Te doy la honra y la gloria por cada uno de estos siervos que están aquí con nosotros, Padre amado, que están conmigo, los hermanos, los pastores, Padre de la gloria. Te alabamos y te enaltecemos. Gracias por ayudarnos a entender y comprender, Padre amado. Por enseñarnos por medio de tu siervo Hugo, Padre de la gloria. Te pido que en esta noche podamos descansar, Padre amado, como dice tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque el Señor está con nosotros, Padre de la gloria. Te damos toda honra y toda exaltación en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos a descansar confiados en ti, Padre de la gloria, y hacer todo para tu casa con amor, Padre amado. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, grande y maravilloso en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, síguenos guiando, fortaleciéndonos y enseñándonos en el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Jesús. Bueno, muchas gracias, estimados pastores. Agradezco mucho esa conexión que han hecho. Gracias, Pastor Robinson, Leslie, Alexander, Santiago, hermana Jackie Basto, gracias. Aida, Rubí, Alexander, Orlando, todos. Amén, Jessica, amén. muchas gracias Gracias, porque se pastor. hace amena esta enseñanza y pues qué bueno que quedemos en el contexto correcto. Un abrazo para todos.
Gracias, Cristo. Nos vemos el pastor. sábado. Dios los bendiga. A ustedes, Amén, bendiga a siervo todos de los Dios. pastores. Amén, siervo. Muchas gracias. Feliz descanso. Amén, amén. Falta la conexión de esos fundamentos abrahámicos de Orlando, ¿no?